Muy buenas, ¿os acordáis que íbamos a empezar un proyecto con un motor desde cero? Hoy vamos a empezar desmontando la corona CIF para montarla en la campana mecanizada Crimaz Easy. Si os fijáis, al estar mecanizada, el disco tiene menos fuego y esto lo que hace es que nos dure mucho más. Presta atención, que es muy interesante ver cómo se monta esta pieza en la campana. Vamos a quitar el pasador y luego lo picamos hacia abajo. Pues nada, ya hemos limado la cabeza de los remaches y ahora simplemente hacemos palanca, levantamos la chapita de presión de los muelles y luego simplemente es golpear cada pasador hacia abajo. Esta es la principal diferencia entre una campana estampada y una campana mecanizada. Una vez tenemos el disco en su posición, si nos fijamos, tiene mucho juego. Sin embargo, cuando la ponemos en la campana mecanizada, entra mucho más justito y este no tiene ni siquiera juego, queda muy encajado. Entonces, el hecho de estar tan encajado, lo que obtenemos es que al no dar golpes los discos, estos no se remachen y duren muchísimo más. Ahora, con todo limpio y desmontado, procedemos al montaje de los muelles en su alojamiento. Bueno, ahora que está todo ensamblado, lo único que tendríamos que hacer es montar los tornillos y apretar en cruz para que lo acabe de llevar a su posición. Una vez lo tenemos presentado, comprobamos que no queda ninguna separación en ningún sitio. Ahora procederíamos a desmontar tornillo a tornillo para aplicar fijador y darle el par de apriete ya final. Y el último paso sería apretar con la dinamométrica y comprobar en el tornillo de banco que el elástico actúe de forma correcta. Con la campana montada y comprobada, podemos pasar a desmontar el embrague. Vamos a desmontar los muelles. Muelle exterior, muelle interior. Con el embrague desmontado,
lo único que tendríamos que hacer es poner los discos en baño de aceite, a poder ser un día entero antes de montarlos. Y de hecho, si os fijáis en el recipiente que solemos utilizar, ya tenemos siempre un juego en remojo. Estos igual llevan tranquilamente un mes. Los tengo siempre preparados por si acaso los tengo que montar. El aceite que os comentaba antes es este de Motul, específico para motores antiguos y que además lo recomienda el fabricante del embrague Prima. Perfecto, pues ya podemos pasar a otra cosa. De momento nos olvidamos de los discos y que sigan en remojo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos montado la campana, hemos puesto los discos de embrague en remojo y si quieres seguir viendo la evolución del motor, no te pierdas el próximo episodio.